Toda la información de consumo en el podcast de los consumidores. Somos OKU. Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de OKU. Soy Rosa Buendía. Hoy vamos a hablar de los aranceles de Trump, un tema que nos afecta a todos los consumidores, los de allí, los de aquí y sobre todo a nuestro bolsillo. Recordemos, por hacer un resumen, que la administración de Donald Trump implementó una serie de medidas arancelarias con el objetivo de proteger a su industria nacional y reducir el déficit comercial. Como ya sabéis, de inmediato, tanto la Unión Europea como México y China reaccionaron con impuestos de represalia y recientemente se han iniciado conversaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea y China para reducir tensiones comerciales y buscar acuerdos que beneficien a todas las partes. A ver qué pasa cuando pase esta tregua, esta pausa de 90 días. Es un tema importante y necesario que yo quería traer a este podcast porque el impacto para los consumidores parece evidente. Aumento de precios, aumento de inflación, desigualdad económica. Las familias con menos ingresos serán las más afectadas, todos en general en realidad, pero si los bienes básicos suben, pues todos sabemos que es un problema porque el chicle está muy estirado. En OKU estamos muy pendientes de este tema y por eso hemos querido saber cuál es la percepción de los europeos en general, de los consumidores europeos. Para ello hemos preguntado a través de una encuesta a consumidores españoles, belgas, italianos y portugueses, y aunque luego daremos cuenta durante el resto del podcast de los resultados y las conclusiones, sí me gustaría destacar que el 83% de los consumidores cree que los nuevos aranceles aumentarán el coste de vida. Hoy queremos saber lo que nos espera, qué va a cambiar para los consumidores europeos, para ti, para mí, cómo nos podemos proteger de esta ofensiva comercial si es posible. Para hablar de esta situación nos acompaña Luis Antonio Salvador, que es el coordinador de Economía y Finanzas de OKU. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Antes de preguntarte por la situación, ¿podrías explicarnos qué son los aranceles y por qué nos tienen que importar tanto? Bueno, los aranceles, la mayoría de la gente ya lo tiene claro. De hecho, en la encuesta que has nombrado anteriormente, el 90% de las personas nos han dicho que lo saben. Pero bueno, para aquellos que están un poquillo más despistados, podemos decir que un arancel es en esencia un impuesto que un país impone en su aduana a los productos que vienen desde el extranjero. Teóricamente se hace para proteger a la industria nacional. ¿Por qué? Porque si lo que viene de fuera cuesta más, pues lo que hay en el país se vende bastante mejor. Pero en la práctica, lo que el efecto suele ser sobre el consumidor final, sobre la persona que compra esos productos. Por ejemplo, para que lo veamos más claro, si Estados Unidos impone un arancel del 10% al aceite español, el consumidor pagará más por ese aceite, un 10% más de lo que solía estar pagando hasta ese momento. Y como consecuencia puede que compre menos aceite o incluso que les haya prohibitivo por los precios que se le pongan. Y que no lo compre directamente, Claro, lo que porque nos afectaría. si solo hablamos de un 10% puede ser asumible, pero imaginemos que lo suben al 35%, al 40%. Claro. Por eso tan malo es poner un arancel como enzarzarnos una guerra comercial que lleve una escala creciente de aranceles unos sobre otros y cada vez más caros. Entonces, ahí está lo que nos afecta como país. El arancel no lo pagan directamente los consumidores españoles, en este caso los que ha puesto Donald Trump, sino que lo sufre nuestra industria. Pero, ¿qué pasa? Si las empresas españolas pues venden menos fuera, pues tendrán menos ingresos aquí, puede resarcirse el empleo y tendrá menos capacidad de inversión. Bueno, y al final eso se va a notar en la economía, en el empleo, se puede notar en toda la economía en general. Y más, como hemos dicho antes, y nos enzarzamos en una guerra comercial de contraaranceles y contramedidas. Bueno, y ahora sí, danos las claves para entender lo que ha pasado con estos aranceles de Trump, lo que está pasando. Bueno, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, en enero de 2025, ha retomado una política que ya tenía anunciada en su programa electoral y que en su antiguo mandato ya había llevado a la práctica, que era imponer aranceles como una medida política. Lo que ha hecho este año es imponer un arancel general del 10% en las importaciones, que está ya en vigor para una amplia gama de productos, y se han reactivado otros aranceles del 25% sobre, por ejemplo, el acero, el aluminio o los automóviles europeos que ya los están pagando. Y no estamos hablando de amenazas, estas medidas ya se han aplicado. Se trata de una estrategia
comercial que es unilateral y que es estructural, quiere decir que no responde a una amenaza temporal y además esta vez es bastante preocupante porque viene acompañada de un discurso mucho más agresivo hacia lo que es Europa, hacia lo que es la Unión Europea, acusándola de aprovecharse del comercio con Estados Unidos, incluso utilizando palabras soeces respecto a cuáles fueron los orígenes de la Unión Europea. Entonces, vale, los sectores que se ven más afectados por esta nueva oleada de aranceles pues son el agroalimentario en este momento, el industrial y el automovilístico. En todos ellos España tiene una exposición importante, sobre todo en alimentos de calidad con denominación de origen. Claro. Y ahora que estamos en una pausa desde el 9 de abril, ¿qué significa esta pausa? Explícanos. Efectivamente, lo que pasó fue que el 2 de abril Trump anunció un arancel del 20% a todos los productos procedentes de la Unión Europea, ya que según él, nosotros estamos imponiendo unas barreras comerciales y una serie de impuestos a los productos estadounidenses que le impiden vender lo que él considera que debería estar vendiendo en la Unión Europea. ¿Qué pasó una semana más tarde? Pues que el 9 de abril Estados Unidos y la Unión Europea acordaron una especie de pausa táctica, que no es una retirada, sino más bien una tregua en esta lucha. Entonces, se han congelado temporalmente estos nuevos aranceles del 20, del 25, del 30%, dejándose los del 10%. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de abrir una mesa de negociación, pero esto no ha eliminado los aranceles que ya se han impuesto, sino que siguen ahí. Y desde luego, esta pausa, que ha sido una concesión negociada por la Unión Europea tras una primera oleada de medidas arancelarias, tiene una fecha de caducidad. Es una tregua que se planteó para 90 días, con lo cual expiraría a mediados de junio de 2025. ¿Qué va a pasar para entonces? Pues en teoría tenemos a nuestros gobernantes negociando un acuerdo, pero si este acuerdo no llega, pues se pueden reactivar de nuevo las medidas por parte de Estados Unidos. Y la Comisión Europea pues, ha condicionado, por ejemplo, la continuidad de estas negociaciones al mantenimiento del libre acceso de productos clave que consideran como el aceite de oliva o los vinos europeos. Nosotros desde OCU lo que estamos pidiendo a nuestros representantes es sobre todo prudencia, pero también firmeza, ya que una reacción impulsiva o descoordinada podría perjudicar más al consumidor que el propio arancel. ¿Y tú qué crees que va a pasar en esas negociaciones? Pues todo dependerá de la templanza de nuestros negociadores y los de Estados Unidos y las ganas que tengan realmente de llegar a un acuerdo. El caso es que España es uno de los países que están bastante expuestos dentro de la Unión Europea a esta situación. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cierta dependencia de las exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos, aceite de oliva, vino con denominación de origen, embutidos, quesos artesanos. Hemos hecho algún cálculo y hasta casi una cuarta parte de las exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos, de subirse los aranceles al 20% por encima, podrían dejar de ser rentables. Sobre todo si se mantiene en el tiempo más allá de 2026, porque normalmente la industria local podría aguantar unos aranceles durante la temporada, pero si es como pretende Donald Trump, una barrera estructural, pues podría tener bastantes problemas. ¿Y qué productos crees que son los que más van a experimentar este castigo, esta mayor subida de precios? Hemos dicho el aceite de oliva, el vino con denominación de origen. ¿Cuál más? En principio, las subidas de precios afectan a los productos que se venden en Estados Unidos, porque aquí no hemos impuesto, digamos, estos aranceles a los productos estadounidenses que vienen. Pero eso no quiere decir que no vayan a subir los precios. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el producto final que nosotros compramos y otra cosa es cómo se fabrican muchos de esos productos finales que se utilizan ciertos bienes intermedios que sí que están grabados. Entonces, pues hay elementos electrónicos, de tecnología, automóviles, que realmente, aunque no se fabriquen en Estados Unidos, pues sí que pueden tener ciertos aumentos de coste. Y sobre todo, por eso estamos pidiendo templanza a nuestros gobernantes, porque si nos enzarzamos en una guerra de contraaranceles y aquí se ponen aranceles similares, entonces es cuando veremos los aumentos de precios aquí. ¿Y cuánto tiempo puede durar esta situación de incertidumbre en el mercado? Bueno, pues la situación de incertidumbre, la clave ahora mismo es la capacidad de negociación de la UE y sobre todo la cohesión interna que demuestren los Estados miembros, porque si no hay una respuesta unificada, que es en lo que parece que se está trabajando, pues podríamos tener un escenario prolongado de tensiones. Además, hay ciertos escenarios o factores que pueden alargar, digamos, el proceso de la incertidumbre y de negociación, porque dependiendo de la fuerza que impongan a los políticos que están negociando. Estamos hablando de la presión de los lobbies industriales, tanto los Estados Unidos como los europeos, y
Luego, que a veces parece que hay ciertas divisiones internas en la Unión Europea y a veces lo que defiende, por ejemplo, Francia y lo que defiende Alemania no es necesariamente lo mismo. Entonces tendríamos que ver si fruto de esa incertidumbre se llega a un acuerdo, se actúa con cabeza y se llega a un acuerdo como nosotros nos gustaría. Como pedimos nosotros. Eso es. Quería hablar de la encuesta que se ha hecho a nivel europeo, que también ha participado en ella. Hemos consultado a los consumidores españoles, por supuesto, a los belgas, a los italianos, a los portugueses. ¿Cuáles han sido las conclusiones? ¿Qué es lo que más temen nuestros ciudadanos europeos? Efectivamente, hemos hecho una encuesta que hemos realizado tanto en España como Italia, Bélgica y Portugal, donde se les ha planteado las mismas preguntas a todos estos consumidores y lo que ha arrojado son unos resultados pues, muy claros. Por ejemplo, en el caso de España, que es el que más nos concierne, el 89% de los ciudadanos cree que los aranceles les va a afectar negativamente al coste de su cesta de la compra, al coste de la vida. Es decir, es un problema que preocupa sobremanera a la mayoría de los consumidores españoles. Luego también hay otra posición que también es muy clara, porque afecta al 75% de los que han respondido a nuestra encuesta, es que apoyarían que la Unión Europea respondiera con contraaranceles si Estados Unidos mantiene los suyos. Es decir, que nos podemos emprender una guerra comercial y tendría el apoyo popular en principio en función del resultado que nos dice esta encuesta. Y luego hay otro factor determinante, que es que entre las razones que daba Donald Trump para decir que no podía vender sus productos en la Unión Europea, efectivamente estaban los aranceles, que son mínimos y en algunos casos inexistentes, pero también hablaba de otro tipo de normativas, como por ejemplo que las empresas estadounidenses deben cumplir una serie de normativas igual que las europeas. Entonces, aquí para los consumidores europeos, que entendemos que hay una serie de logros que se han conseguido, logros sociales por parte de asociaciones de consumidores, de lucha que tenemos, como por ejemplo con normas ambientales, con normas de trazabilidad alimentaria, que solo el 28% aceptaría relajar parte de esas normas. Es decir, si acabar sin aranceles supone renunciar a nuestros derechos como consumidores, pues lo que decimos los consumidores españoles, no, ese no es el camino. Y sí que hemos visto en una cosa que además de estas posturas firmes, hay alguna cosa que nos puede llamar la atención, que es que en ciertos países de la Unión Europea, de nuestros socios, pues no es tan clara la respuesta firme. Por ejemplo, en Italia solamente el 57% aceptaría que se apoyaran contra aranceles, ¿vale? Mientras que aquí, por ejemplo, el 75% estaría de acuerdo. Y sí que siguen en todos los países, sí lo que vemos es que es una preocupación muy clara por no sacrificar estos estándares europeos como la trazabilidad alimentaria o la protección de datos solo por evitar tensiones comerciales. Luis Antonio, ¿y qué es lo que piden los ciudadanos europeos a la Unión Europea? Pues allí también la encuesta nos ha dado unos datos clarísimos, porque lo que reclaman esencialmente es no entrar en una guerra comercial por orgullo, sino que reclaman es no quedar separados y los datos que dicen los consumidores es, como ya hemos dicho, el 75% apoya que la UE imponga contraaranceles si no hay acuerdo en junio. Luego hay un 86%, que es una mayoría aplastante, quiere que Europa invierta más en sectores estratégicos para ser menos dependiente. Y otra mayoría aplastante del 83% pide diversificar las relaciones comerciales y no depender tanto de Estados Unidos. Los ciudadanos no quieren que se relajen normas ambientales, alimentarias o de privacidad como moneda de cambio si supone abrir otros mercados como China u otros mercados que a lo mejor no son tan exigentes. Así que la UE tendrá que encontrar un equilibrio entre defender sus intereses y mantener sus principios. ¿Y a ti te parecen lógicas estas respuestas que ha dado el consumidor? Pues me parecen muy lógicas, ¿no? Lo que nosotros desde la prudencia tampoco nos parece tan adecuado enfrascarse en una guerra de contraaranceles, porque cuando llega un contraarancel la otra parte también puede subirlo y el ejemplo más claro es la situación de Estados Unidos y China, que uno se subió a otro un 35, luego el otro le respondió con un 40, otro por un 100, al final acabaron en 150, que lo último que le faltaba era prohibir totalmente el comercio entre Estados Unidos y China y viceversa. Es decir, es una situación que luego se ha visto pues que realmente no era más un juego de trileros que una apuesta real, pero haya estado el comercio internacional entre esos dos países a punto de resquebrajarse definitivamente. Hay una preocupación evidente a nivel general de los ciudadanos. ¿Tú crees que una vez pasado esta tregua de los 90 días, si hiciésemos otra vez esta encuesta, saldrían los mismos resultados o serían peores? Yo creo que los resultados han sido muy claros y el defender esta serie de derechos yo creo que eso es innegociable.
Es decir, otra cosa es si hubiese un poco más de apoyo o menos de apoyo a contramedidas arancelarias, pero renunciar a que los alimentos que vengan de otros países no se pueda trazar de dónde vienen, o que los compañías estadounidenses no protejan los datos con los mismos niveles que están protegiendo o se están exigiendo a las compañías europeas, yo creo que eso no va a cambiar ni en el medio ni en el corto plazo. Los ciudadanos están demandando información sobre este tema. ¿Dónde le podríamos decir que acudieran para informarse de todos estos temas relevantes que están saliendo de manera constante en los medios de comunicación? Pues yo creo que el principal fuente que pueden utilizar son fuentes independientes, y allí, por ejemplo, la OCU, con su página web ocu.org, yo creo que puede ser un baluarte para encontrar todo tipo de información al respecto, tanto de precios como de oportunidades, como de amenazas y cómo actuar al fin y al cabo, porque conforme vamos conociendo nuevos datos, vamos publicando nueva información que pensamos que es de gran utilidad para el consumidor. En la página web de OCU y también la de Fincas y Casas estamos publicando contenidos casi al minuto de cómo está esta situación. Animamos a todos los oyentes que se acerquen a nuestra página web, ocu.org. ¿Cuál es la de Fincas y Casas, Luis Antonio? ocufincasicasas.org. De todas maneras, yo también animaría a aquellos que sean inversores, cómo les pueden afectar estos aranceles, que van a encontrar información en OCU Inversiones. Claro, ese es otro detalle. El mercado también se verá afectado. Esperemos que pueda cambiar la cosa, o estamos esperando a que pase esos 90 días para que el mercado suba. De hecho, cuando el día 2 de abril hubo el anuncio de los aranceles de Trump, fue un gran batacazo bursátil, del cual nos hemos recuperado poco después debido a esta tregua comercial de la guerra, pero no sabemos lo que va a pasar a mediados de junio. Es decir, hay que estar vigilantes y hay que tener las decisiones que tomar influenciadas por alguien que vele solamente por sus intereses, por los intereses del pequeño inversor. Estaremos muy, muy pendientes de ese día en el que salgan a la luz en qué han consistido esas negociaciones. Luis Antonio, ¿hay algún mensaje final que te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre este tema? Bueno, pues yo creo que a los oyentes sí les debería quedar claro que estamos en un momento bastante delicado, que nos enfrentamos en el próximo mes a una serie de negociaciones que van a afectar la cesta de la compra y van a afectar lo que estamos pagando por servicios y por productos, más de lo que en principio nos podríamos imaginar. Los aranceles aprobados por Estados Unidos ya están teniendo algunos efectos, y aunque es el consumidor norteamericano el que los está pagando directamente, las consecuencias económicas llegan a Europa, y si se recrudece la guerra comercial, pues llegarán a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Y sí, también a nuestros consumidores. Por eso yo vuelvo a reiterar el mensaje que hemos lanzado desde OCU, de que creemos que hay que actuar con cabeza, que la respuesta europea debe ser sólida, sin caer en respuestas que terminen perjudicándonos más, que no se puede renunciar a los derechos que hemos conseguido y que la OCU debe defender, y la Unión Europea, el interés de todos los ciudadanos, no solamente fabricantes exportadores, sino los grupos de consumidores, incluidos también los vulnerables, que pueden ser bastante perjudicados en caso de aumentos de precios. Y sobre todo exigimos que el consumidor europeo no vuelva a ser, como ya ha pasado en otras veces, el gran olvidado de las políticas comerciales, porque es quien más va a sufrir los precios, la escasez si la hay, y la pérdida de opciones en el mercado. Bueno, son malas noticias, parece. Estaremos muy atentos. Muchas gracias, Luis Antonio, por acompañarnos. Me temo que seguirá este tema dando de qué hablar, y menos mal que te tenemos en OCU para poder seguir hablando de ello. Hasta aquí nuestra charla con Luis Antonio Salvador, que es el coordinador de Economía y Finanzas de OCU, sobre el impacto de los aranceles en nuestro bolsillo y en la economía global. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web ocu.org. Pues ya hemos visto cómo estas medidas pueden afectar directamente al precio de los productos cotidianos, a nuestras decisiones de consumo diarias, y cómo el contexto internacional influye más de lo que imaginamos en la vida diaria. Si te ha resultado útil o interesante este episodio, no olvides suscribirte al podcast de los consumidores de OCU. Ya sabes que estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Estamos en todas las plataformas, y te animo a que compartas esta entrevista con quien también le pueda interesar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, consumidores.